Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que es vamos a hablar de la parte de la comunicación, pero también la parte de el miedo emocional. Estas dos partes de ver cómo nosotros con nuestro miedo emocional, que al final el miedo es una parte importante que tenemos, que es como la situación que nos puede alertar, pero la parte emocional es este momento que muchas veces no entendemos cómo las emociones nos puede estar afectando en muchas circunstancias o en muchas situaciones. A veces ese miedo no te permite como avanzar, no te permite hacer, pero cuando es emocional es como esta forma o este modo de que las cosas no puedan estar fluyendo como tú quisieras, porque te detiene, las cosas son muy complicadas, las cosas no se dan, o a veces sucede que el mismo miedo paraliza muchas otras cosas, por eso cuando nos comunicamos, a veces no nos comunicamos bien, a veces nos cuesta mucho más trabajo, a veces las cosas pueden ser un poco difíciles o un poco complicadas. Si tú entiendes lo que tú quieres, vas a entender lo que eres muchas veces también, ¿no? Entonces, esta parte de tener este miedo emocional implica que a veces te paralizas hasta en comunicarte el cómo lo vas a decir, de qué forma lo vas a decir, de qué modo lo te puedes comunicar, ¿no? Y como hemos hablado de la comunicación efectiva y esta parte de comunicarte adecuadamente implica también que tú no tengas la fuerza o la fortaleza de hacer las cosas como tienen que ser, sino que en muchas cosas o en muchas situaciones tú puedes entenderte a ti, pero a veces el comunicarte, a veces hacerlo, a veces cómo tenerlo es muy complicado. Entonces, hay situaciones en la vida que te cuesta trabajo y te cuesta entenderlo, pero si tú no entiendes lo que quieres, pues muchas veces es muy difícil, ¿no? A veces las circunstancias o las cosas pueden darse de alguna forma u de otra manera. Sin embargo, cuando nosotros tenemos esta parte del miedo, hace que nosotros no ejerzamos lo que queremos ejercer en comunicación o que esta parte te detenga o te controle. A veces el miedo es lo que hace, ¿no? Es como controlarte, el no avanzar, el no hacer, el como que si lo hago o no lo hago, me atrevo o no me atrevo, pero me da miedo que pase esto, o me da miedo que pase lo otro, o me da miedo ciertas circunstancias o me da miedo ciertas cosas que puedan suceder. Entonces, hay momentos en la vida que quisieras estar bien y hay momentos en la vida que quisieras que todo pasara, pero eso también implica ese miedo de cómo te comunicas contigo mismo. Acuérdense que también la parte de la comunicación no es lo que comunicas también en verbalmente, sino que también que te comunicas internamente, qué es lo que quieres, cómo lo quieres, de qué forma tú te estás comunicando contigo mismo. Y me dirás, ay, es que no es fácil comunicarte verbal, y muchas veces comunicarte a ti mismo también cuesta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo puedes hacer o qué manera puedes hacer las cosas? Sin embargo, hay muchas situaciones que puede costarte alguna manera o una forma o alguna situación. Si tú no entiendes lo que pueda pasar contigo, pues a veces es muy complicado que entiendas tu propio temor o entiendas tu propio miedo. El miedo de poder avanzar, el miedo de poder hacerlo, el miedo por estar, ¿no? A veces nos cuesta trabajo cómo tú puedas hacer o cómo puedas manejarte en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta parte de la comunicación, es muy importante que también controles esta parte, ¿no? De no tener el miedo, no a enfrentarte y afrontarte a ti mismo, de que este miedo te pueda paralizar o el miedo te pueda complicar o el miedo pueda ser un poco complejo hacia las cosas que quieres hacer y hacia las cosas que quieres entender, ¿no? Muchas veces no podemos entender cómo pueden ser las cosas, muchas veces no podemos entender cómo puedes lograr lo que quieres, ¿no? Y te cuesta trabajo también eso, porque el miedo es parte fundamental, el miedo emocional es parte fundamental de lo que nos puede estar pasando en muchas circunstancias, ¿no? Porque el miedo en general, pues hay situaciones que puedes tener fobias, que puedes tener miedo a ciertas cosas, pero en el miedo emocional es este momento de tu propia emoción que no te permite el avanzar o que tengas un crisis de ansiedad o que tengas alguna situación o que tengas alguna forma o modo de hacer las cosas como debe ser, ¿no? Y esta parte de comunicarte también es muy importante, el cómo te comunicas contigo, el cómo haces las cosas contigo, el cómo te manejas y el cómo lo haces y de qué manera lo puedes estar manejando. Entonces, aquí es muy importante que tú entiendas cómo puedes hacerla, cómo puedes manejarte a ti mismo. Entonces, ¿y cómo nosotros podemos lidiar con este miedo emocional?
¿no? Entendiendo, comprendiendo, reconociéndote. Ven que yo muchas veces les digo, si tú reconoces lo que eres, vas a reconocer lo que tienes y eso te va a ayudar en muchas situaciones o en muchas circunstancias, sino que las cosas pueden estar muy difíciles o muy complicadas en muchas circunstancias. Entonces, si tú no eres capaz de entenderte, si no eres capaz de comprenderte, de enfrentar o afrontar ciertas situaciones como lo quieres saber, hacer, pues es muy, muy difícil que puedas estar en esa parte, ¿no? Entonces, en algún momento de la vida puedes manejarlo bien o puedes manejarlo mal, pero sí es importante que tú reconozcas lo que te está pasando. Entonces, el miedo que también entiendas y comprendas cómo lo estás manejando, el miedo lo comprendas, esa situación. Vas a decir, ay, Alma, pero ¿cómo puedo entender mi propio miedo? Por supuesto que lo puedes entender. Siempre, aquí la cuestión es que nosotros a veces no somos como muy analíticos, como que no nos observamos a lo que queremos, a lo que somos, a lo que tenemos, a lo que podemos lograr o no lograr en muchas circunstancias. Entonces, hay veces que tú puedes estar bien o hay veces que puedes estar mal, pero la parte de la comunicación es muy importante en lo que tú quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y a veces reconocer y a veces entender cómo lo puedes lograr. A veces es como esa forma y ese modo de encontrarte en cuestiones que puedas hacer. Si no, te va a costar mucho trabajo cómo hacerlo, ¿no? Y no es complicado muchas veces, ¿no? Acuérdense que nosotros como seres humanos nos complicamos de más. Siempre el ser humano se complica, siempre el ser humano es como muy difícil, el ser humano es como muy complejo y eso hace que, pues, en cierta forma, en cierto modo, pues puedan cuestionarte o pueda ser algo, digamos, un poco difícil, ¿no? Pero sí es importante que tú te veas a ti mismo, ¿no? Que te analices, que te observes, que a veces es verte por fuera y ver qué es lo que estás haciendo, ¿no? Porque cuando tenemos estos miedos, que incluso lo puede ser con algún tipo de fobia, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes la comunicación, me cuesta trabajo comunicarme, me cuesta trabajo hablar y me pongo nervioso y me pongo tenso y entonces no puedo expresar lo que yo siento, ni la forma, ni el modo como lo siento, ¿no? Y muchas veces el poderte comunicar es esta parte de poder fluir también, ¿no? Porque normalmente te pasa cuando tienes ese miedo de comunicar algo importante o algo que quieres hacer o algo que quieres tener, pues es como entender este momento, sino entender lo que estás viviendo en muchas circunstancias, ¿no? El ser humano, el, al final el ser humano por naturaleza también es como miedoso en muchas circunstancias, ¿no? El miedo a, el miedo que me diga, el miedo a enfrentar, a enfrentar, el miedo a que no logre mi objetivo, el miedo a no contestar o el miedo a no tener lo que yo quiero saber o no tener esa respuesta que pueda tener o el miedo a enfrentarme a mi verdad, como dicen por ahí, el miedo a no reconocer que te equivocas, el miedo a no hacer lo que tienes que hacer, sino en muchas circunstancias las cosas pueden estar bien o estar mal, pero en algún momento de la vida puedes continuar con lo que tú quieres, ¿no? Y a veces te cuesta mucho trabajo hacerlo, a veces te cuesta mucho trabajo hacerlo, en, o tener o aceptar, ¿no? Acuérdense que también una de las partes importantes es la aceptación. Y cuando tú no aceptas tus propios miedos o tu propia angustia o tu propio temor, pues es muy complicado que también tengas esta parte de comunicación. Acuérdense que es muy importante que te analices, te observes, te veas, veas cómo eres y cómo estás, ¿no? Que a veces es enfrentar y afrontar cierta situación que puede estar en la vida. Y que muchas veces yo les digo, a veces hay que agarrar el toro por los cuernos, entender, comprender y enfrentar. Y a veces reconocer cuando te equivocas también. Porque es el miedo también, esa parte de, es que yo no reconozco que me equivoqué. Entonces también es ese miedo cuando yo no reconozco que hice mal. Es más, tú le puedes echar la culpa a medio mundo y decirle, es que por la otra persona me está yendo mal, es que por la otra persona está como muy complicado, es que por la otra persona no ha sido fácil. Pero entonces si tú no entiendes, pues va a ser como muy complicado y un poco difícil, digámoslo así, el poder entenderte a ti, ¿no? Pues por eso ese miedo es, híjole, ¿y si hago esto? ¿Y si digo esto? ¿Si hago lo otro? ¿Si las cosas pueden hacer así? ¿Si no pueden hacer así? Si es factible o no factible, o cómo lo veo, o de qué manera puede suceder, ¿no? Entonces es como muy complejo a veces esa situación, pero es importante que tú te veas, que tú te analices, que tú te observes, que tú veas ciertas cosas y veas cómo las cosas y las situaciones pueden ser muy
complicadas a veces, o a veces no son tan complicadas. Acuérdense que nosotros nos complicamos, eso también es una realidad, pero enfrentar y afrontar el que te equivocas, enfrentar y afrontar que las cosas no están bien, que a veces te equivocas y que el mismo miedo no te permite avanzar, es importante que tú te autoanalices, el que te conozcas. El autoconocimiento también implica en esa parte, ¿no? Que el miedo podamos entenderlo y comprenderlo para que tengas esta parte del autoconocimiento y no tengas ningún problema. Si no, nos va a costar mucho más trabajo poderlo hacer. Entonces, aquí es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿De qué manera lo puedes lograr? ¿Qué estás comunicando verbalmente, no verbalmente? ¿Qué es lo que estás emanando? ¿Qué es lo que quieres en sí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y de qué manera lo puedes hacer. Si no, las cosas, pues, van a ser como muy complicadas a veces si no te atreves a hacer las cosas como tienes que ser, ¿no? Y muchas veces podemos estar bien o podemos estar mal, pero también ese miedo de que tiene que también ver con la autoestima baja, que decir: "Híjole, ¿y si hago esto? ¿Y si digo lo otro? ¿Y si no me atrevo? ¿Y si me da miedo hacerlo? ¿Si enfrento, no afronto? ¿Y si hago ciertas cosas?". Entonces, pues muchas veces es como muy complicado o muy complejo, ¿no? A veces no es entenderte o no reconocer lo que hiciste bien o lo que hiciste mal, ¿no? A veces el reconocer que te equivocas o reconocer que hiciste una acción o que lastimaste a alguien, a veces es importante porque te da miedo, miedo a enfrentar, a afrontar. Y comunicarte, pues obviamente a veces de la forma como te comunicas es lo que estás emanando muchas veces. Entonces, cuando tú tienes una comunicación, digamos, bien o fluida o ecuánime, el miedo se va a desvanecer, ¿no? Cuando esta parte del miedo que no te permite como estar, como avanzar, como que lo que tú quieres, como lo que tú tienes, pues las cosas pueden ser un poco más complicadas, ¿no? A veces puedes estar bien, a veces no, pero ese miedo también implica que también te den crisis de ansiedad o te den crisis de alguna angustia o te den crisis de soledad o te den crisis de muchas circunstancias, pero es importante que tú veas y te autoanalices qué es lo que quieres, cómo lo quieres y de qué forma lo quieres. Entonces, si tú entiendes lo que tú quieres, de qué manera lo quieres, pues vas a hacer muchas otras cosas, ¿no? Hay que a veces hay que entender qué es lo que en la realidad tú eres, ¿no? Y que ese miedo no te permita como bloquearte, porque muchas veces el miedo emocional es que te bloquea, no analizas, no ves, y por consiguiente tu comunicación no es la idónea. Entonces, cuando estás como ecuánime, es como, o sea, ya no tengo tanto miedo, ya las cosas están fluyendo y las cosas están dando, las cosas pueden estar de mejor manera y no te vas a cuestionar tanto, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos evitar ese miedo emocional? Reconociendo lo que somos, como estamos, reconocer cómo cada momento vivimos y ver tu autoconocimiento, reconocerte y verte para que entonces te vayas conociendo. Y eso hace que tengas una comunicación mucho mejor, tu palabra sea más fluida, tu palabra sea mucho mejor y las cosas se puedan dar. Sino que las cosas pueden ser complicadas o las cosas pueden ser difíciles, pero a veces te cuesta trabajo como entenderlo, como comprenderlo, y eso hace que tú puedas estar mejor, ¿no? Y el arcángel que te puede ayudar en esta parte de comunicación, que casi son todos los arcángeles en la parte de comunicación, pero con que te puedo decir es como el arcángel Chamuel, como que es más armonioso, como que te puede dar esta parte de evitarte el miedo, de estar como enfocado. Y él te dice, si tú estás enfocado en ti, el miedo emocional se va a eliminar, el miedo emocional se va a ir. Tienes que enfocarte en lo que quieres, en lo que emanas, en lo que tienes, para comunicarte con lo que quieres hacer, tanto interno como externo, para que las cosas puedan fluir y las cosas se puedan dar. Y acuérdense que a veces la comunicación, y es lo que te dice él, la comunicación interna y externa es la que emanas. ¿Por qué? Porque internamente es lo que tú quieres decir y externamente es lo que estás emanando. Sino es entender ciertas cosas y comprender las cosas como debe ser, ¿no? Una de las cosas que puedes hacer es como fluir, cerrar los ojos y decir, no tengo miedo a mi emoción, no tengo miedo a mi parte carnal, emocional, sino libero y suelto ese miedo que no me permite avanzar para que las cosas se puedan dar. Mi comunicación sea idónea, mi comunicación sea efectiva, mi comunicación se pueda dar para que todo pueda fluir. Y entonces
el miedo se elimina, bueno, no se elimina, pero digamos que baja para que tu comunicación pueda ser viable y entonces todo lo que puedas fluir, todo lo que se pueda dar y todo lo que pueda llegar sea mucho más factible. A veces nos cuesta mucho trabajo, la verdad. Acuérdense que el ser humano es muy complicado, somos muy complejos o nos complicamos demasiado. Pero el miedo es que él no te permite avanzar en muchas circunstancias. Entonces, pues no te comunicas como debe ser. Tu palabra, acuérdense que es una parte fundamental de lo que eres, como eres, de qué manera lo puedes hacer y qué manera lo puedes lograr. Entonces, si tú no te das cuenta de cómo están las cosas, de cómo puedes hacer las cosas, pues te cuesta mucho más trabajo, ¿no? Te cuesta mucho más trabajo entenderlo, te cuesta mucho más trabajo comprenderlo y te cuesta mucho más trabajo como entender ciertas cosas, ¿no? Entonces, hay veces que puedes estar bien, hay veces que puedes estar mal, a veces no estás como ecuánime, ¿no? Y eso tiene que ver, acuérdense que la autoestima, que a veces eso permite que no te sientas bien o que tu autoestima no esté bien y eso implica que el miedo pues emane más, el miedo no te permite avanzar y que pues también esa parte de comunicación no se dé. Pero cuando fluyes como bien, como que digamos que estamos en la autoestima media, tu miedo se va a eliminar un poco, vas a estar como más tranquilo y entonces tu comunicación va a ser mucho más efectiva, tu comunicación se va a dar, tu comunicación va a ser más ecuánime y lo que tú quieras pues va a fluir de mejor manera. Entonces es importante que tú te veas, es importante que tú te analices, es importante que te cheques para que veas el autoverte, eso también te ayuda mucho. A veces acuérdense que a nosotros nos cuesta mucho trabajo como autovernos, autoanalizarnos, autoenfocarnos, auto ver cosas que pueden hacerse y ver cosas que puedes lograr. Entonces, en muchas circunstancias hay cosas buenas y hay cosas malas, pero si tú quieres estar contigo mismo ante todo, para que puedas fluir, ese es este momento de entenderte, comprenderte y quitarte ese miedo un poco, ¿no? Vas a decir, Alba, es que va a ser difícil quitarme el miedo, porque a veces te cuesta trabajo, a veces te cuesta trabajo fluir, a veces te cuesta trabajo como liberar, ¿no? Pero es que es importante, ¿no? Verte a ti, comunicarte contigo. Muchas veces acuérdense que es importante, como les he estado comentando, comunicarte contigo, qué es lo que quiero, cómo lo quiero, de qué manera yo me veo, de qué manera puedo fluir, de qué manera puedo estar, de qué manera las cosas pueden llegar y de qué manera todo puede de alguna u otra forma estar ecuánime, ¿no? Estar bien, estar como en cierta manera, estar en tu momento muchas veces, ¿no? Y no dejar que el miedo domine ciertas formas, ¿no? Que es importante que lo tengas, esa es parte fundamental de lo que nosotros podemos ser y de lo que nosotros podemos tener, sino es cómo puedes hacerlo, cómo puedes entenderlo y cómo puedes fluir, si no te cuesta mucho más trabajo cómo hacerlo, sino es entenderte a ti, entender de qué manera, entender cómo puedes lograr las cosas que quieres hacer y cómo lograr muchas otras situaciones que puedes entenderte a ti mismo, ¿no? Entonces, acuérdense que nosotros comunicamos desde la mirada, desde la forma, desde la palabra, de tu forma, tu modo, y haces que las cosas puedan fluir bien y puedan estar bien y puedan lograrse bien. Si no, las cosas pueden ser un poco complicadas, un poco difíciles, y entonces las cosas no pueden llegar de mejor manera hacia ti. Entonces, es importante que también puedas soltar, porque a veces que muchas veces no soltamos o no liberamos eso que nos está atorando. Ese miedo tampoco te permite soltar, ese miedo tampoco te permite liberar, ese miedo tampoco te permite fluir. Y entonces el miedo también te paraliza en muchas cosas, emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque no te está permitiendo como ser ecuánime, fluir, estar, hacer las cosas, cómo las tienes que hacer y de qué manera lo puedes lograr. Entonces, es importante que tú te des cuenta en muchas circunstancias que tu comunicación interna y externa puede ayudarte en tu miedo, cómo lo emanes, cómo estás, ¿no? O sea, como que a veces es como cambiar un poco o voltear esa energía, decir, sí lo puedo hacer, sí lo puedo enfrentar, sí lo puedo afrontar, sí lo puedo lograr y sí lo puedo estar ecuánime en muchas circunstancias, ¿no? Entonces es importante que tú te analices, que te veas, que te digas, ay, ¿cuál es mi miedo que no me permite comunicarme, ¿no? A lo mejor el miedo de tu autoestima, el miedo a tu ansiedad, el miedo a que no puedas fluir, el miedo a que las cosas no se puedan dar, el miedo a la parte económica, el miedo a que las cosas no se den como
tenga que ser, sino en la forma como tenga que ser. Entonces, es importante que las cosas puedan darse para ti, es importante que las cosas puedan fluir para ti, es importante que las cosas lleguen a estar de una manera muy ecuánime, ¿no? Si tú estás bien, digámoslo aquí, todo lo demás va a estar bien. Entonces, no tener el miedo para que no te domine, sino es cómo controlarte, cómo hacer y cómo podemos estar manejando ciertas circunstancias o cómo podemos estar haciendo ciertas cuestiones. Si tú eres importante con lo que estás haciendo, pues eres importante con todo lo demás. Entonces, es como esta parte de ver y observar qué es lo que quieres, de qué manera lo quieres y de qué puedes hacer las cosas, ¿no? Entonces, hay muchas veces que puedes estar bien o puedes estar mal, pero es importante que tú te autoanalices, te veas, te observes y veas que ese miedo, a veces el miedo te puede ayudar a enfrentar las cosas, decir, ay, voy a agarrar mi miedo, lo puedo hacer, me puedo comunicar, lo puedo lograr, comunicarme con lo que yo quiero, vas a emanar lo que tú quieras y entonces comunicarte internamente y externamente te va a quitar ese miedo, pero a veces el miedo es como es aceptarlo también, ¿no? No me da miedo, lo enfrento, lo enfronto y entonces las cosas pueden fluir de mejor manera para ti. Entonces, es reconocerte, verte y observarte para que las cosas puedan darse y todo pueda estar caminando de mejor manera. Bueno, pues yo soy Alma Real. Yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.